Buenas noches de nuevo. Vamos a empezar esta charla coloquio sobre deuda y soberanía popular y sobre la deuda de las familias. Entre deuda anda el juego, que decía uno de nuestros conferenciantes. Son dos conferencias por el precio de una, así que no me van a decir ustedes que no es una oferta atractiva, sobre todo tal y como se ha puesto la tarde, ¿no? Lo primero es dar las gracias, en primer lugar, a Juan José Santiago, alcalde, y a Juan Antonio Marcos, que son nuestros conferenciantes de esta noche, a los que agradecemos su presencia hoy aquí, no puede ser de otra forma, ¿no? Seguro que lo que nos cuentan va a merecer la pena el haber venido hasta aquí. Muchísimas gracias también, como no, a todos ustedes que han decidido venir esta tarde-noche a escuchar a Juanjo y a Juan y a la gente del Círculo de Podemos de Écija. Ya pueden decir ustedes que tienen valor, ¿eh? No lo digo por la conferencia, no me malinterpreten. Lo digo por el tiempo que hace, por lo fría que se preveía la noche y se escuchan la que está cayendo. En serio, la verdad es que son ustedes unos valientes por venir aquí a pasar frío, a desafiar a la lluvia, en lugar de quedarse en casita viendo la tele, que seguro que algún reality chulo que merezca la pena ponen en alguna cadena. Demuestran ustedes valor, ya les digo, el mismo valor que muestra el Círculo Podemos de Écija al pedirme a mí nada menos, a mí, que presente este acto. Yo espero estar a la altura y al menos que tanto ustedes como yo salgamos de aquí esta noche un pelín más sabios de lo que hemos entrado. Me han pedido que sea breve y disciplinado como soy, yo voy a ir haciendo mutis, pero no sin antes presentarles a Mari Rebollar, miembro del Círculo Podemos de Écija, que les tiene que contar a ustedes algo que seguro que es muchísimo más interesante que lo que yo les pueda decir. Mari. Gracias. Buenas noches. Antes que nada, como es de bien nacida, ser agradecida. El Círculo Podemos Écija quiere agradecer a Juan Marcos y a Juan José Santiago que hayan sacado tiempo para venir y participar en este acto. El primero que Podemos Écija lleva a cabo. También a Manolo Rodríguez por aceptar nuestra petición y presentar y moderar esta charla coloquio. Muchas gracias a los tres. Dijo un pensador del siglo pasado algo así como que aquellos que eran vistos bailando eran considerados locos por quienes no podían escuchar la música. Podemos es el intento de algunas personas que ya bailaban por llevar la música a lugares donde todavía no alcanza el sonido. Podemos ha venido a hablar de lo que ha pasado y de lo que está pasando. Podemos somos personas que se están organizando para tirar para adelante con ilusión. Podemos es una iniciativa que está en marcha y que está por construir. Podemos Écija nació un 15 de marzo de este mismo año, con una reunión de una docena de personas. Hoy, justo 8 meses después, con trabajo y constancia, somos más de 150 inscritos aquí en Écija y la ola no para de crecer. Nos preguntan qué es Podemos. Depende de lo que nosotros y nosotras queramos que sea. Haceros la pregunta. Nosotros queremos que Podemos sea una herramienta para desbordar los cauces políticos tradicionales, para ampliar el espacio de la política, para organizarnos, debatir y construir, juntos y juntas, para empoderarnos. Una herramienta para la participación ciudadana, para ejercer la democracia, porque la democracia, si no se ejerce, no existe. Hasta ahora nos han dejado claro que existe el poder y la gente. El poder lo tiene una oligarquía que se sitúa por encima de las leyes, que actúa con total impunidad, que hace de la administración su cortijo. Esos son los de arriba. Abajo estamos nosotros, la gente, los que pagamos la crisis, los que sufrimos el paro, la precariedad, los desahucios.
y los que hemos empezado a cuestionarnos lo que nos dicen y a organizarnos para recuperar el poder político, a ganar la política para la gente. Porque las instituciones no pueden estar secuestradas por una minoría a la que no se le puede tocar. No puede ser que se regalen dinero público a los bancos y luego se desahucie a la gente. Que la echen de sus casas los bancos que se han quedado con nuestro dinero. No puede ser. ¿Cómo puede ser que se privaticen y se recorten los servicios públicos para beneficio de sectores privados? No puede ser. O puede ser quizás que esto no es una democracia, es un gobierno en minoría para una minoría que solamente se representa a sí misma y a sus intereses y a los intereses de los bancos, que ya hemos visto que les importa a la gente. Lo que puede ser, lo que tiene que ser, es que gobierne la gente para la gente y no para los bancos. Claro que puede ser, claro que podemos echarlo de sus sillones y recuperar la democracia y recuperar las instituciones y transformarlas y hacerlas nuestras y gobernar nosotros y para nosotros. Claro que podemos. Tenemos mucha rabia, pero también tenemos mucha ilusión y mucha esperanza, mucha más de la que ellos son capaces de imaginar. Y con nuestra ilusión y nuestra esperanza podemos organizar nuestra rabia y conseguir cosas muy grandes, tan grandes que ni ellos se lo imaginan. Porque podemos, porque no estamos dispuestos a solamente sobrevivir. Hemos entendido que tenemos que construir un Estado social y democrático, de derecho, que merezca ese nombre, donde realmente repartamos las ventajas de esa vida social, donde haya empleo digno, donde podamos ser ciudadanos y ciudadanas, un Estado democrático, donde nuestros representantes políticos rindan cuentas ante nosotros, que somos sus jefes. Para eso vamos a necesitar que estéis con nosotros. Tenemos que desbordar muchas cosas. Empezamos con una frase y terminamos con un cuento. Tranquilos, es cortito. Seguro que lo conocéis. Es ese de un bosque que arde y todos los animales huyen despavoridos. La cebra, el león, la jirafa, el elefante. Y en esto, que un pequeño colibrí, con una minúscula gota de agua en el pico, vuela en dirección al enorme incendio. Yo, como los demás animales, le gritan: «¡Loco! ¿A dónde vas? ¿No ves que no puedes apagarlo tú solo?». El pequeño colibrí se vuelve y le dice a todos, a la cebra, al león, a la jirafa, al elefante: «No voy a apagarlo yo solo, pero voy a hacer mi parte». Si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, vamos por el buen camino. Y con todos ustedes, todo es posible, porque ustedes ya son Podemos. Muchas gracias. A ver qué digo yo ahora, después de esto. Os comento y os trato de tú. Este acto va a consistir, como decía antes, en 2 charlas y vamos a esperar a que terminen las 2 para iniciar luego un coloquio con nuestros 2 conferenciantes. Así que id anotando, por favor, todas las dudas y todas las preguntas que se os vayan ocurriendo durante las 2 intervenciones. La primera de ellas, el primero en intervenir, si no me equivoco, y si me equivoco que me corrijan ellos, el primero en intervenir va a ser Juan Antonio Marcos, que tiene un currículum que ya lo quisiera yo para mí. Investigador en Economía Aplicada, máster en Desarrollo Local, Economía Social y Emprendimiento Empresarial, muy bien. Experto en Administración Pública, licenciado en Filosofía y miembro de Podemos La Rinconada.
Ha trabajado elaborando planes de desarrollo y políticas públicas a nivel territorial en España y países de Latinoamérica y África fundamentalmente. Hasta su integración en Podemos, Juan Marcos ha estado ayudando con charlas o cursos a partidos decentes y a movimientos sociales. En las pasadas elecciones autonómicas en Andalucía desarrolló un proceso llamado Unidad Ahora, desde el grupo CIAPA 15M, algo que a la postre ha resultado ser una previsualización de los actuales ganemos. Se define a sí mismo como un perdedor afortunado. Me ha hecho mucha gracia. Juan Marcos nos viene a contar el origen de la crisis, el motivo por el que decían que el país funcionaba perfectamente mientras nos hacían cada vez más pobres y nos condenaban a hipotecas casi o sin el casi de por vida. Las hipotecas infinitas, los desahucios, la paralización de la industria, la caída de salarios, el desempleo, todo esto está relacionado en una espiral que empezaba en la avaricia de un alcalde y terminaba con la deuda de las familias. Señoras y señores, Juan Marcos. Con vuestro permiso, ¿se oye? Se oye. Con vuestro permiso me levanto. Quiero empezar diciendo algo que ya estaréis seguro cansados de escuchar. Vaya sitio más imponente. Muchísimas gracias por traernos a este espacio. Cuando nos piden a los investigadores que hagamos nuestra parte, como bien dice Mari, que efectivamente consiste simplemente en venir aquí y contar lo que hacemos todos los días, algo que hacemos con muchísimo gusto, normalmente no esperamos estar en un marco así, desde luego no esperamos un público que venga tanta gente un viernes por la noche a recibir una conferencia de este tipo. Es algo que nos ha conmovido junto a las palabras, por supuesto, de Mari. Yo vengo a hablaros de la deuda de las familias. Espera, Juan. ¿Se oye? Vale. Yo vengo a hablaros de la deuda de las familias. El juego de la deuda en España comienza con una inmensa burbuja inmobiliaria, comienza con la... Ahora lo retiro un poquito. El juego de la deuda en España comienza con un terrible juego de los bancos hacia nosotros, en la participación de las administraciones públicas, en la participación de toda una sociedad que poquito a poco se va adentrando en un sistema de endeudamiento y que al final terminamos traspasándole en la segunda parte de la charla a Juanjo bajo la forma de deuda de los Estados. ¿Retiro el micro? No, pégatelo un poquito. ¿Me lo pego más? Vale. Si por favor le das, empezamos con la charla. Antes de empezar, me gustaría hablar un poco sobre lo que es el contexto, porque parece que cuando hablamos de deuda de las familias, estamos hablando de algo que nos tiene muy separado en el pueblo, entre las familias, empresarios. Quiero indicaros que ahora el Banco de España no sabe distinguir entre lo que es una familia y lo que es un pequeño empresario. Y eso es una cosa que tenemos que tener en mente. Cuando un empresario hipoteca su casa para montar una empresa, dar trabajo quizás a 2 o 3 personas más que a la vez tiran de la familia, todo eso es economía familiar. No estamos hablando de empresa. La pyme es parte de la familia. La pyme somos nosotros plantándole cara a la vida, hipotecando nuestra vivienda familiar, hipotecando un terrenito que hemos heredado, buscando los ahorros. Eso es economía familiar. Por eso es importante que ahora que estamos empezando a hablar, entendamos que cuando hablamos de deuda de la familia estamos hablando de toda nuestra deuda. La familia también son la panadería, también es el pequeño taller, también es la pequeña explotación. La familia somos todos, somos lo que mantiene al pueblo, somos prácticamente el 90% de la población, de la generación de empleo, de la generación de riqueza. Las familias, cuando consumimos, que se nos ha condenado por haber consumido por encima aparentemente de nuestras posibilidades, las familias cuando consumimos impulsamos la economía. Cuando consumen, a través de la demanda, hacemos que las empresas produzcan más, produzcan los servicios que necesitamos, los productos que necesitamos. Cuando ahorramos, a través del dinero que ponemos en el banco, ponemos disponibilidad al servicio financiero para que impulse, para que le preste a las empresas, para que le preste al pequeño comercio. Y cuando pagamos los impuestos, evidentemente hacemos lo que tenemos que hacer, que es sostener la economía del Estado y la economía que todos compartimos. En torno al juego de la deuda, nos han querido colar desde las instituciones políticas un concepto que es el de sobreendeudamiento. Resulta que
hay dos conceptos o dos ideas distintas de sobreendeudamiento, pero que en la legislación española no se contempla apenas. La legislación española dice que si usted está sobreendeudado y no puede hacer frente a sus cargas, la culpa es suya, cuando normalmente la legislación en el resto de países desarrollados y civilizados nos viene a decir, nos viene a preguntar antes de quién es la culpa de que usted no pueda hacer frente a las cargas. Hay dos tipos de sobreendeudamiento. Está el sobreendeudamiento activo, yo voy al banco, pido una hipoteca sobre mi casa, voy, me compro un cochazo, me pego un pedazo de viaje, hago una boda que no me puedo permitir ni aunque fuera el rey, gasto por encima de mis posibilidades, ¡pum!, llego a vivir por encima de mis posibilidades, estoy sobreendeudado, no puedo hacer frente a mis cargas, eso es culpa mía. Pero lo que nos ha pasado a nosotros no es eso. Lo que nos ha pasado a nosotros es que nos levantamos por la mañana y teníamos un sueldo. Y con ese sueldo hicimos una proyección vital, porque nos decían que así había que hacerlo. Si nosotros no hacemos esa proyección vital, la economía no funciona. Entonces nosotros vamos y pedimos una hipoteca con un sueldo. Y de repente resulta que ese sueldo mes a mes empieza a bajar. Y empieza a bajar, y cada vez es más chiquitito, y cada vez es más chiquitito. Y donde antes uno dedicaba un 40% de la renta, ahora dedica un 60%, y ahora ya se le ha quedado sin paro la pareja, y ahora ya está dedicando prácticamente un 80% del único sueldo que entra. Y ahí llega el sobreendeudamiento. No es un sobreendeudamiento que sea culpa nuestra, no es culpa nuestra los desahucios, no es culpa nuestra el grado de morosidad que puedan tener los bancos, no es culpa nuestra, es culpa del sistema que montaron y es un poco lo que vamos a intentar ver ahora. El grueso de la deuda que corre en España corre por el lado del endeudamiento pasivo, de las personas que hicieron las cosas bien y sufrieron las consecuencias de un sistema que no hacía las cosas bien. Dale, Mari. Este es el ratio. Quiero que fijéis un momento antes de empezar en la fecha en la que está terminando el gráfico que os muestro. La fecha es 2001. En 2001, antes de que empezase la gran burbuja inmobiliaria, antes de que la industria de la construcción se convirtiese en la única respuesta posible que tenía la economía, antes de que empezasen a endeudarnos por encima de nuestras posibilidades, ya estábamos endeudados por encima de nuestras posibilidades. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque ellos lo sabían en la que nos estaban metiendo, sabían que la construcción del desarrollo económico que estaban haciendo era una construcción falsa y sabían que a lo que iba a conducir era un sobreendeudamiento pasivo de la ciudadanía. En 2001, la renta bruta disponible de las familias españolas, es decir, el dinero que te quedaba, la deuda que habías contraído, estaba en torno al 80%. Es decir, el pago de las deudas que teníamos suponían ya en 2001 el 80% de la media del dinero que le entraba a una familia en una casa. Dale. Si fijáis cómo funciona el proceso de endeudamiento, vemos que en la primera barra, la que es de un tono marroncita más claro, que vemos que año a año va cayendo, esa es la proporción, la capacidad financiera que tienen los hogares, es decir, por cuánta cantidad te puedes tú endeudar con respecto a las propiedades que tienes, al capital que tienes, a la renta que tienes. Bien, al principio de 1996, al principio del gran follón, nosotros teníamos mucha capacidad de endeudamiento, es decir, la economía española podía haber tirado del carro de la empresa solamente desde las familias, lo que una familia, es decir, si mi prima la Mari quiere montar un negocio pequeño, solamente hubiese hecho falta que le pidiese dinero al entorno familiar para poder montarlo, no tenías que acudir al banco, había dinero en la gente para impulsar la economía, en aquella época no necesitábamos los bancos para desarrollarnos. ¿Qué ocurre? La deuda de las familias, la capacidad de inversión de las familias empieza a caer, la renta de las familias empieza a caer, lo que nos queda a final de mes empieza a caer. Y año a año vemos como la capacidad de financiación de la primera barra, que es la de las familias, va cayendo, mientras que la barra que está por abajo, que es la de las comunidades autónomas, y al estar por debajo representarían la deuda que tienen las comunidades autónomas, se va reduciendo. Es decir, que mientras las familias nos estábamos endeudando, la administración pública, loca de contento con el movimiento económico que estaba viendo, una empresa, pagas impuestos, compra una casa, más impuestos, pide una hipoteca, más impuestos. Con ese movimiento económico, la administración pública estaba limpiando, saneando sus cuentas, preparando lo que ahora os va a contar el compañero Juanjo, que es destruirlas otra vez. Pasa a la diapositiva, por favor. Ocurrió esto
y nos dicen que ocurrió en todas partes. Nos dicen que es culpa nuestra, pero que nos ocurrió en todas partes, entonces el político no pudo evitarlo. Ja. Si nos fijamos en la primera barra, esa es la situación, vendría a representar el mismo indicador que la otra vez, el ratio sobre deuda, la capacidad de endeudamiento, ahora es lo que estás endeudado. Si vemos en la primera barra, Estados Unidos está muy endeudado y sube a lo largo de los años un poquito cada año. La segunda barra que aparece es la media de la Unión Europea. Si vemos, sube, está endeudado en torno al 70, empieza en el 69 y termina en el 80, en el 78. Bien, un poquito cada año va subiendo el ratio de endeudamiento. Pero ahora miramos, la barra pequeñita que aparece aquí abajo es la española, es lo que nos pasó a nosotros. Que empezamos prácticamente sin estar endeudados, empezamos limpios, empezamos como para nosotros poder reconvertir y poder industrializar el país a base de lo que tenemos en los ahorros. Y de repente empezamos, en el 97 subimos prácticamente 6 puntos, del 97 al 98 casi 11 puntos de endeudamiento. Cuando llegamos al año 2000 estamos rozando el 70% de endeudamiento, en 2001 ya estábamos en el 80%. A nosotros nos lo quitaron todo, el sistema, algo estaba pasando que decía que al español le quitaban más que al resto. ¿En qué nos gastábamos el dinero? Es muy divertido cuando nos dicen, es que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, es que habéis comprado lo que no debíais, es que habéis tenido que hipotecar una vivienda para irte de vacaciones. No, mire usted, eso no ocurrió jamás. Nosotros no vivimos por encima de nuestras posibilidades y eso es una cosa que es importante que nos entre en la cabeza. Cuando el meollo del asunto se montó, cuando el problema se montó, nosotros lo hicimos bien. La ciudadanía fue austera. Nosotros no somos unos locos, la ciudadanía de este país no está loca, los locos son los políticos. Cuando el follón se montó, si os fijáis, imaginaos que lo que estáis viendo ahora mismo ese gráfico, en lugar de un gráfico, es una tarta. Lo de arriba, lo oscurito, la cobertura de chocolate, sería el dinero que dedicamos año a año a actividades productivas, a montar empresas. Mantuvimos el mismo nivel de gasto a lo largo de todo el tiempo en el que hinchamos y en el que creamos el problema de la deuda. La segunda barra es la dedicada al consumo. Si os fijáis, la barra de consumo tampoco crece a lo largo del tiempo, es idéntica a la barra de inversión en empresa, en la creación de empresas. Y sin embargo, lo que parece de la tarta el bizcocho, eso que va creciendo a lo largo del tiempo es la deuda. Es lo que nosotros estamos dedicando en ese momento a pagar la deuda de la vivienda, en satisfacer la deuda de la vivienda. Ahí es donde se estaba yendo nuestro dinero. Ahí la progresión es increciendo, el precio de la vivienda, o sea, la vivienda no bajó hasta que rompió Zapatero. El caso es que nosotros, esa tarta siguió subiendo, siguió endeudándonos, siguió restándonos capacidad. Un detalle, si nosotros cobramos hoy 1.000 euros y dedicamos 100 euros a ir al cine, ir al teatro, comprarnos unos libros, salir a cenar con la mujer, y mañana cobramos 1.500 euros, lo lógico es dedicar, en lugar de 100 euros, 150 euros. Nosotros gastamos más, es cierto, pero no fuimos unos locos porque porcentualmente gastamos lo mismo. Y eso es importante decir, no nos tiramos de cabeza. Cuando nos vimos con más dinero en el bolsillo no gastamos más de lo que teníamos. Mantuvimos una línea muy seria y eso es una cosa que se representa en la población. Nosotros no somos los culpables de la deuda que arrastramos, ni siquiera de las hipotecas que arrastramos. Esto es una cita de un informe de alerta del Banco de España años antes de que se empezase a inflar la burbuja. Dice que la posición patrimonial de las familias españolas se ha deteriorado acusadamente en los últimos años. El endeudamiento de las familias españolas refleja también cierta concentración a riesgo que debe prestar atención. Evidentemente a ese riesgo nunca se le prestó atención. Prueba de ello es que la legislación se hizo preveyendo que esa concentración de riesgo iba a estallarle la cara a las finanzas, al sistema financiero. Por eso cuando llegó la hora de la verdad no había ningún sistema que protegiese a las personas y todos los sistemas protegían a los bancos, porque sí se hizo esa previsión de riesgo, pero no en nuestro favor. Pasa. Esta justificación es del mismo artículo y me gusta citarlo porque esta es la posición que mantiene la gente del Banco de España con respecto a lo que ocurrió. Es evidente que si las perspectivas de ingresos de las familias mejoran sensiblemente, su incertidumbre se reduce
Y si el coste de la financiación disminuye en un contexto de mayor propensión de los bancos a conceder préstamos, la renuncia de las familias a aprovechar las facilidades que le ofrece el sistema financiero para incrementar sus posibilidades de consumo a lo largo de su ciclo vital podría significar en muchos casos una decisión ineficiente, que esto es importante, que conllevara una pérdida de bienestar. La sociedad occidental se fundamenta en el concepto de bienestar. Nuestra política, nuestro diseño económico se fundamenta en el estado del bienestar. Entonces, nosotros no podemos en el siglo XXI o en el siglo XX vivir como se vivía en el siglo XVIII, con los mismos recursos, con las mismas técnicas. Uno tiene que adaptarse a lo que tu tiempo te ofrece, a las disponibilidades, a las disposiciones, a la organización que tu tiempo ofrece, para poder tener la vida la vida máxima que en tu tiempo de vida puedes aspirar. ¿Qué ocurre? Que cuando uno hace esto, debe confiar en que los políticos que tiene detrás lo están haciendo bien, porque nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte, al ir a solicitar un crédito, al ir a trabajar por la mañana. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte. Fueron los políticos los que no cumplieron con su parte. Dale, compañera. ¿Qué ocurrió? La deuda de las familias creció, nosotros gastábamos cada vez más dinero en vivienda. Eso es que nosotros pasamos de vivir en casitas a vivir en cortijos, que ya en lugar de una casita con 2 habitaciones, lo que queríamos eran 7 habitaciones con 2 patios y, no, que no fue así. Que lo que resulta es que la media de ocupación de España, de las familias españolas, es la más baja de Europa. O sea, nuestras casas eran pequeñas y nuestras casas eran muy caras. No fue en ningún momento un entrego riqueza a la ciudadanía porque estás adquiriendo más terreno, estás adquiriendo más... No, a ti te cobraban el espacio vacío, a ti te cobraban la nada, se incrementaba la nada sobre el valor de la vivienda, no se incrementaba sobre algo, se incrementaba el suelo, no la superficie, que es lo gracioso. Vamos a darle. Bueno, ¿por qué pasaba esto? Yo creo que hoy en día todos lo tenemos muy claro. Todas estas son empresas que donaron al Partido Popular. Ya no decimos las empresas de Bárcenas, ya decimos al Partido Popular. Todas son empresas constructoras, la mayoría de las empresas, incluso las que han ido saliendo después, son empresas constructoras, salvo el iluminado de Mercadona, Roche y Francisco Correa, que como sabemos también es parte del pastel, ¿no? Dale, compañera. Vamos a intentar hablar mejor de por qué se hace esto. Lo que ocurría, y ocurrió en 2 partes, es que mientras nosotros, fijaos que hay una línea roja en medio, vamos a hacerlo de la línea roja hacia la izquierda. Mientras nosotros iniciábamos la construcción de viviendas, nosotros vamos al banco, nosotros pedimos un préstamo, nosotros vamos a la constructora paga al del camión, paga al trabajador, paga al ayuntamiento, paga no sé quién. Mientras nosotros construimos vivienda, el PIB sube. Muy bien, se crea empleo, se crea trabajo, se crea riqueza. Nos venden, nos compran, no nos venden, nos compran con la creación de empleo, con la generación de empleo. El empleo va bien, ¿cómo va a ir mal la economía? Nos decían, si se crea empleo, si las casas aún se venden, ¿cómo va a ir mal la economía? Nos estaban estafando con el empleo. Nosotros tenemos derecho a empleo. El gobierno, el sistema político que de turno que esté, tiene que potenciar la creación de empleo, no la creación de un empleo que nos destruya a nosotros. No estábamos creando riqueza, estábamos pidiendo prestado para generar nuestro propio empleo, que es lo que ocurrió. Fijaos que a partir de, realmente es la ley de suelo del 98, lo que ha ocurrido un poco con las leyes de suelo en España es que nunca se ha podido establecer una ley de suelo de manera continuada y desde una conciencia de percepción de importancia que tiene de cara a la nación y de cara a la familia. El PP sacaba una, el PSOE a través de los ayuntamientos y las comunidades autónomas denunciaba al Constitucional, la ley se derogaba, el PSOE sacaba otra, denunciaba al Constitucional. Bien, así es como realmente se terminan hinchando las burbujas urbanísticas en España. No hay una ley que nos esté protegiendo en ningún momento. Lo que hay es un ataque constante de los alcaldes contra cualquier intento de control, de ordenación del sistema de promociones inmobiliarias, que era el que a él le permitía poner la mano 10 veces o 15 veces al año a distintos constructores. A partir de la ley de suelo del 98, lo que nos encontramos es que sí, volvemos a endeudarnos, volvemos a construir pisos, pero el problema es que ya no tirábamos de la economía. Al hacer eso, no volvíamos. Si os fijáis, la línea pequeñita, la línea azul, ya no sube cuando sube la creación de vivienda. Eso significa que habíamos llegado al final del nivel de endeudamiento posible. Significa que la familia, el conjunto de las familias españolas,
tal y como les llegaba el dinero a principio de mes, imaginaos que todos somos una gran familia en España, tenían que dedicar mucho más dinero a pagar la deuda que lo que les quedaba, que a las familias que les quedaban aún espacio para una hipoteca, para comprar hipoteca y solicitar una vivienda. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Cuando tus deudas son mayores que la capacidad que tienes de impulsar la economía, nos encontramos con el final del ciclo, se rompe la burbuja, ya no se pueden vender más casas, ya no se pueden vender... Pasa, compañera. Ya no se puede vender... Pasa esta diapositiva, ya lo hemos contado. Aquí viene un poco la gracia, ya vamos terminando, acercándonos al final de cómo nos robaron. No me gusta decir robo porque indica un delito, pero desde luego hubo una propensión y hubo una voluntad de hacer lo que hicieron. Lo que ocurrió no fue casual. Si os fijáis, el precio de lo que es el suelo, es decir, el precio a lo que te voy a cobrar el metro cuadrado, se incrementó en un 88% en el plazo prácticamente de 10 años. El incremento de un 88% pasa ahora. Se refleja perfectamente en este gráfico, que es el gráfico de la vergüenza de la política de un país. Si nos fijamos en las zonas azules más claras, en la zona verde más oscura que aparecen aquí, en esos territorios como Galicia, como Extremadura, solo se recalificó en torno a un 300% la vivienda, únicamente. El tono más clarito, bastante más suave, ya tampoco hay mucho problema, un 600%. Bueno, tampoco pasa nada, de lo que antes te costaba 1 euro te cuesta 600, tampoco pasa nada, ¿no? Perdón, lo que antes te costaba 100 euros te cuesta 600, tampoco pasa nada. Con los claritos, Madrid, Castilla-La Mancha... Ahí tenemos ya la ronda de los 900% de revalorización del terreno. Pero, por supuesto, nosotros, voy a saltarme ya el siguiente, nosotros, Andalucía, no tenemos por qué llevarle vergüenza ni a la zaga a nadie. Nosotros, de media, sobrevaloramos el terreno un 1.200%. Fue un robo, fue una estafa. Fue una acción deliberada de todos los alcaldes en que nunca, a través de las leyes, les pudiesen quitar el dominio que tenían y el control que tenían sobre el precio de las viviendas en sus pueblos. Cualquier alcalde, en un solo día hubiese podido evitar que el precio de la vivienda subiese 1 euro. Subiese ni 1 euro más en su pueblo. Ninguno quiso. Todas las medidas estaban ahí. El alcalde que ha querido ha evitado que en su pueblo suba el precio de la vivienda. Pero todos los alcaldes tenían otro plan. Y el plan general de los alcaldes era poner la mano. El plan general que lo estamos viendo ahora es la corrupción de las municipales. Es la corrupción absoluta que partía del constructor, pero obligaba también al empresario, al pequeño empresario, a jugar al sobre. Si no juegas al sobre, pequeño empresario, cierra la empresa porque el que juega al sobre es el que trabaja. El político, cuando no quiere participar del desarrollo de su tierra, que es lo que ha pasado en todos los municipios andaluces, cuando el político no asume la responsabilidad que tiene sobre el bienestar de su ciudadanía, la alternativa, lo que a nosotros nos queda es tomar el poder, es recuperar nuestra soberanía, es decir, que podemos hacerlo, es decir, que hasta aquí se acabó y que a partir de ahora somos nosotros y nosotras las que empezamos a fijar las reglas que queremos. Hoy estamos aquí en un escenario precioso, y ya después de estar que estamos terminando la charla, hoy estamos aquí en un escenario precioso, es en un escenario... Pasa. Otra más. Ahí, eso ya está contado y nos vamos. Es un escenario, te estoy cortando para que no te... es un escenario empoderante. Vosotros aquí tenéis todo lo que necesitáis para solucionar vuestras vidas. No necesitáis nada más. Necesitáis la misma voluntad que habéis tenido hoy aquí, de venir a escuchar a un compañero. Necesitáis esa voluntad para llegar hasta aquí, hasta hacerlo realidad. Y para eso tenéis 6 meses y tenéis mucho trabajo, pero también tenéis muchas soluciones y muchas oportunidades. Porque lo importante, lo que tenemos que tener en la cabeza es que las soluciones existen, pero no han querido aplicarlas. Existe la solución al problema del paro, existe la solución al problema de la financiación de la empresa, existe la solución al problema de la vivienda. No han querido aplicarlas. Las soluciones solo están esperando a que vosotros queráis aplicarlas. Eso es todo. Buenas noches. Pues
Muchas gracias, Juan Marcos. Ahora es el turno de Juan José Santiago Alcalde, que es licenciado en Economía, animador sociocultural y máster en Relaciones Internacionales. Juanjo se ha recorrido la geografía andaluza impartiendo cursos y talleres sobre deuda, economía aplicada, economía y monedas alternativas, participación ciudadana y política global, dirigidos tanto a colectivos sociales como a estudiantes universitarios y a distintos profesionales. Como investigador, Juan José Santiago ha publicado diversos trabajos sobre reducción de la pobreza y políticas comerciales de la Unión Europea. Actualmente participa en Podemos Sevilla y en la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda No Debemos, No Pagamos. Trabaja también como economista autónomo para entidades sin ánimo de lucro